Muy buenos días, tardes, noches o madrugadas. Yo soy JJ Ross y esto es Orgullo Fan. La Navidad tiene cosas maravillosas. Entre ellas que tenemos mucho tiempo libre y que no echan nada en la televisión, lo que nos da paso a encontrarnos con cosas muy random, como por ejemplo el último capítulo de Los Serrano. ¿What? Sí, el último capítulo de Los Serrano lo vi ayer, en el día de ayer. Es una serie que terminó hace 12 años. 12 años. Y que todavía es de ingrato recuerdo para muchos de los fans, ¿no?, de sus seguidores, de la audiencia que la veía diariamente. A día de hoy, a lo mejor muchos de los que estáis viendo este vídeo quizás ni siquiera sois de España, así que no sabéis de qué serie os estoy hablando, o erais demasiado jóvenes para estar enganchados a esta serie, o hace ya tanto tiempo que ni siquiera os acordáis. Pero Los Serrano era una de las producciones más vistas de nuestra televisión. Era una serie española, familiar, de Telecinco, que a lo largo de sus 8 temporadas, con más de 140 episodios de hora y media de duración. Estaréis pensando, bueno, pero a lo mejor era porque, como era el último capítulo, era un episodio especial y entonces tenía más duración. No. Hasta hace muy poco eso era lo que duraban todos los episodios de una serie española. Hora y media. ¡Hora y media! Cada uno de sus capítulos lo seguían una media de 5 millones de telespectadores, que es una barbaridad. Llegaban todos los capítulos prácticamente al 30% de share, que es una barbaridad, y algunos de sus episodios llegaron al 44% de cuota de audiencia, que es una locura, ya no es una barbaridad, es una locura. Significa que prácticamente una de cada dos personas que estaban viendo la televisión estaban viendo Los Serrano. Pero claro, estaréis pensando, ¿pero de qué iba Los Serrano? Los Serrano tenía un argumento que era bastante trillado, ya lo habíamos visto un montón de veces. Se centraba en Diego, personaje interpretado por Antonio Resines. Ahora hablaré un poco más del elenco. Antonio Resines, digo que era un padre viudo con 3 hijos de distintas edades y se casaba con Lucía, que estaba interpretada por Belén Rueda, una madre divorciada con 2 hijas, y entonces unía sus 2 familias y obviamente pues al final era una familia de 7 componentes. De ahí el tema principal de la serie, que era 1 más 1 son 7, que era bastante absurdo, pero bueno, 1 más 1 son 7, y entonces pues tenían las típicas tramas de todo lo que le puede pasar a una familia en el día a día. Es decir, un argumento, como digo, que habíamos visto un montón de veces, pero le añadían un plus. ¿Qué plus? Pues que los 2 hijos mayores se gustaban y al final acababan liados. Que, in fact, pues no tenían ningún lazo de consanguineidad entre ellos, pero bueno, no dejaban de ser hermanastros, por lo que era un amor prácticamente incestuoso que hace 20 años, que es cuando empezó a emitirse la serie, pues era un tema bastante tabú dentro de lo que es la ficción patria, y sobre todo para una ficción de estas características que, como digo, estaba destinada para toda la familia. Pero bueno, voy a hablar de todos los actores, que muchos de ellos se me había olvidado completamente que aparecían en Los Serrano. De este último capítulo me los he tenido que apuntar y seguramente me olvidaré de algunos, pero bueno, como digo, estaba Antonio Resines, que es uno de los actores más importantes de este país, no solamente en televisión, sino también en cine, además que se mueve en ambos registros, tanto en comedia como en drama. Luego estaba Belén Rueda, aunque en este último capítulo solamente hace una aparición especial, ahora hablaré un poco más de esto. Estaba Antonio Molero, que era un actor que había aparecido en Médico de Familia, que era otra serie de estas de Globo Media. Tenemos a Jesús Bonilla, que también era conocido por series de televisión, como por ejemplo la de Máquina Baja. Estaba Julia Gutiérrez Cava, que es una veterana de este país en todo tipo de medios, sobre todo también en el teatro. Estaba Alejo Sauras, que era un joven actor que había salido de Al salir de clase, que actualmente está en Estoy vivo, de la 1. Estaba Alexandra Jiménez, que se me había olvidado que esta actriz salió de aquí, de Los Serrano. Alexandra Jiménez es una de las actrices que más trabaja en este país, hace como 2 o 3 películas por año, una barbaridad. Estaba también Javier Gutiérrez. Se me había olvidado completamente que Javier Gutiérrez salía en Los Serrano, que es, después de aparecer aquí, pues es el actor más prestigioso prácticamente de nuestro cine de hoy en día. Tiene 2 premios Goya. Luego estaba también Lidia Boch, que era la principal protagonista femenina de la mencionada Médico de Familia. Aquí hace un papel más secundario.
Estaba también la actriz murciana Pepa Niorte, estaba J.D. Mitchell, que por aquel entonces era la mujer de Alejandro Sanz, está también Natalia Berbeque, que luego hizo Doctor Mateo y que era conocida ya por aquel entonces en películas como El otro lado de la cama, Tito Valverde, que hacía un cameo especial en este último capítulo, repitiendo su rol de el comisario Castillo de la serie El Comisario, y luego también había otros actores de la mencionada Globomedia como Pablo Puyol y Dafne Fernández, que también podíamos ver en Un Paso Adelante. En fin, ya habéis visto, o sea, es que estaba prácticamente un quién es quién de la ficción española en este último episodio. Último episodio que hay que contextualizarlo. En el 104, creo, o ciento y poco en cualquier caso, perdió a una de sus principales protagonistas, que era Belén Rueda. ¿Por qué? Porque Belén Rueda empezó a hacer cine. Fue descubierta, y utilizo las comillas porque Belén Rueda ya era una actriz desde hacía mucho tiempo, pero en el cine su papel importante, primer papel importante, se lo dio Alejandro Amenábar en un papel secundario en la película de Mar Adentro. Y después la cogió Juan Antonio Bayona para hacer El Orfanato. Entonces, claro, Belén Rueda dijo, pues yo a partir de ahora me dedico al cine y me dejo la televisión. También había perdido, más o menos por esas alturas, no recuerdo exactamente la fecha, ese morbo que os comentaba al principio, ese plus de añadido que tenían Los Serranos, sus dos principales protagonistas adolescentes, que en realidad no eran adolescentes, cuando empezaron la serie ya tenían veintitantos años, pero bueno, ya sabéis, esto es habitual en la producción televisiva. Los hijos mayores que se liaban, interpretados por Fran Perea y Verónica Sánchez, también habían dejado la serie. Fran Perea empezó a hacer música, sacó un par de discos, si no recuerdo mal, y Verónica Sánchez también empezó a hacer películas. Es decir, 3 de sus principales alicientes habían desaparecido de la ficción. Pero más allá de desaparecer, Los Serrano decidió seguir adelante durante otros 40 episodios y se fue enredando cada vez más y más y más, y la serie ya no tenía ningún sentido. Daba patadas de ahogado, cada vez más deprimente todas sus tramas. Tanto es así que el último episodio empieza con el hijo pequeño, que debería tener unos 12 años, Currito, tomaba la furgoneta prestada, robaba la furgoneta de la familia y para ir a un concierto, y en el regreso, que iba con un amigo, pues atropellaban a un vecino del barrio y lo dejaban en coma y se daban a la fuga. O sea, imaginaros, así empieza el capítulo. Luego también habían intentado repetir, una vez que se fueron los hijos adolescentes, pues habían intentado repetir la jugada con los dos hijos medianos, ¿no? Guille y Tete, es decir, unos chavales de unos 14, 15 años, pues que también decidían liarse. ¿Por qué no? Si nuestros hermanos lo han hecho, pues nosotros también. ¡Viva el amor! Se liaban y entonces Diego, su padre, Antonio Resines, les daba un ultimátum y les decía que o terminaban la relación o se iban fuera de casa. Así que el episodio terminaba con Diego, Antonio Resines, volviendo a su casa, una casa que antes había estado llena de vida y en ese momento pues estaba vacía, ¿no? Se encontraba completamente solo en aquella casa tan grande y entonces completamente deprimido. Pues en los últimos 10 minutos de la serie le vemos caminando por las calles de Madrid de noche, deprimido, sin rumbo, sin saber qué hacer con su vida, gritándole al cielo, ¡Lucía! Lucía es su mujer, Belén Rueda. Lucía, lo he hecho todo mal. Que por cierto, cuando se fue el personaje de Belén Rueda, la mataron. Es decir, la serie empezaba con Antonio Resines, que era un padre viudo, pues enviudaba 2 veces a lo largo de la ficción. Ya hay que tener mala suerte. Y entonces, en esta desesperanza, pues Antonio Resines llegaba a un puente y decidía acabar con su vida. Adiós, mundo cruel, se tiraba y todo el mundo era como, ¿qué? ¿Qué? O sea, se va a suicidar, o sea, una serie familiar, imaginaros. Y de ahí hacía un fundido en blanco y veíamos el primer plano, la cara de Antonio Resines despertándose, que podía estar despertándose en el cielo perfectamente. Y de hecho aparecía su exmujer, Lucía, es decir, Belén Rueda, aparecía ahí saludándole, buenos días, que podrían estar reencontrándose en el cielo. Pero no, resulta que Antonio Resines, Diego, se estaba despertando en el primer capítulo de la serie. La serie comenzaba en el primer día de convivencia de la pareja después de haberse casado. Es decir, después de la noche de boda. Pues justamente ahí se despertaba el personaje de Diego. Baja a la cocina y ahí están todos sus hijos, todos, incluyendo Currito, que por el atropello, pues al final del episodio lo habían mandado a un reformatorio, bueno, lógicamente, a un centro de menores. En fin, estaban todos allí. Es decir, que todo había sido un sueño.
Y por eso fue tan polémico este final, porque invalidaba toda la serie. Es decir, si este era el final de la serie, significaba que las 8 temporadas, los 140 episodios de hora y media de duración cada uno, todo había sido un sueño. Todo había sido un sueño. Por eso fue tan polémico, insisto, y por eso es uno de los finales más recordados de la televisión patria después de, yo qué sé, de la muerte de Chanquete, en Verano Azul, por ejemplo. No obstante, y por supuesto también entiendo las quejas de los fans porque este final demostraba, uno, que los guionistas no sabían cómo demonios solucionar la papeleta que tenían entre manos y buscar una solución mejor. Dos, que dejaba de alguna forma entrever que la mejor solución a todos tus problemas cuando sientes que tu vida ya no tiene ningún sentido es suicidarte, que no es, digamos, un ejemplo muy edificante. Tercero, que este final, ¿realmente qué significaba? ¿Significaba que Diego estaba condenado a revivir todo lo que le había pasado? Es decir, todas las cosas buenas, pero también todas las cosas malas. Perder a su segunda mujer, de nuevo, ver cómo sus dos hijos mayores se liaban entre sí y se iban, ver cómo sus dos hijos medianos también se iban, ver cómo su hijo pequeño acababa atropellando a una persona y acababa en un reformatorio. Tenía que volver a revivir todo eso. Y luego, ¿por qué Diego revivía después del suicidio, despertaba, si toda la serie había sido narrada por el hijo pequeño, por el mencionado Curro? Todos los episodios empezaban con la voz en off de este chaval, que es otro recurso de muchas series familiares, contando más o menos cómo veía él la vida, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba con eso? Y luego, ¿qué pasaba con los personajes que se habían incorporado a la ficción después de la muerte de Belén Rueda? Esencialmente el de J.D. Mitchell, que era la mujer de Alejandro Sanz, insisto, en ese momento, y que se había convertido en la nueva pareja de Diego, de Antonio Resines. O sea, desaparecía. Ya no se hacía absolutamente mención a ella para nada. ¿What? Entiendo, insisto, que el final dejaba más preguntas que respuestas, pero todos sabemos, sobre todo, que a raíz también de Juego de Tronos, que finalizó hace muy poco, que el final de una serie nunca va a dejar satisfecho a todo el mundo. Para mí sí, aunque también he tenido 12 años para acostumbrarme a este final y asimilarlo. Así que, en fin, finalizo yo también la reseña del vídeo del día de hoy con una pregunta. ¿No os gustaría tener la capacidad de despertar el día de mañana y descubrir que todo el 2020 ha sido un mal sueño? Lógicamente sin tener que volver a vivirlo, porque si no, ya me contaréis. Yo lo voy a dejar aquí, os voy a desear el feliz año, que el 2021 sea muchísimo mejor que el 2020, porque que sea peor es prácticamente imposible, que se cumplan todos vuestros sueños o se acerque lo más posible, y si os ha gustado esta reseña, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Mira, lo sabéis tanto, lo sabéis tan bien, que ni siquiera lo voy a decir. Me despido por el vídeo del día de hoy con un fanático. Saludos, amigos. Chao.